fíjate muy bien, a través de una huelga de hambre. ¿Quién ¿no? la hizo? La hizo entre otros actores. Fíjate que yo no estuve, no me lo permitieron. Mi madre y unas tías me metieron mucha presión por mis problemas asmáticos, que no debería estar. Pero bueno, fue más el lavado de cerebro que me hicieron. Pero estuvo Iván Barrios, Juan José León Gámez, Jaime Delgado, que se me pasaba tu nombre. Creo que estuvo también María Luisa Rivera, unas compañeras, Santa Castillo. Fueron como alrededor de 8 compañeros. Y una compañera de Nora, no me acuerdo su apellido, que hoy es maestra de física. ¿Afuera de Telemax hicieron la huelga de hambre? No, fue en las escalinatas del museo, ¿no? Fue una presión bárbara la que ¿Ahí tuvieron durmieron? las autoridades. Lo único que tomaban era miel y agua. ¿Cuántos días? Jorge, 11 días. Era real, Luis Alberto. Terminaron flacos de por sí, terminaron realmente. 2 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Por ejemplo, Juan José León ya se descompensó, se deshidrató, y el último día 2 de los compañeros tuvieron que ser levantados. Ahí me recuerdo una de las frases favoritas, no se me va a olvidar nunca, de una lona que puse yo del Quijote, que decía: por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Éramos muy soñadores, fíjate, me detengo en esto. No teníamos una formación ideológica, Luis Alberto, porque nos acusaban de ser que la izquierda, comunistas, y la gran mayoría no la teníamos. Despertaron sí una conciencia a la que yo les agradezco, que me permitió la apertura al mundo de la política, de poder empaparme, de poder empezar a leer autores de aquella época, desde luego. Yo creo que Carlos Marx y Federico Engels y el capitalismo salvaje lo había leído forzado en la preparatoria y me había pasado de noche. Y esa era la primera crítica consistente que nos decían: no había un proceso de ideologización, no lo existía. Claro es que los maestros, algunos lo tenían, claro que influían, por supuesto, pero era más un proceso de conciencia que nos hizo entender que la visión autoritaria, la visión que prevalecía de querer imponer ideas antidemocráticas, pues no iban a tener buen camino. Yo diría, Luis Alberto, que de ese me atrevo a decir que tanto el movimiento del 67, pero mucho más el del 91, empieza un proceso de mayor apertura y de mayores posibilidades en la participación democrática de la sociedad sonorense. ¿A cuántos metieron a la cárcel? Porque tú terminaste amparado la universidad. Bueno, eso es parte ya de un proceso más largo, donde, mira, tomamos la Universidad de Sonora. Marco Antonio Valencia Arvizu no se volvió a presentar ahí. Da el movimiento con continuas movilizaciones, con apoyo incluso internacional, hacíamos congresos. Te estoy narrando como que la parte sintética de todo un cúmulo de experiencias de intensa solidaridad. Ahí aprendí yo el tema de la solidaridad, de cómo a través de parodias, me acuerdo el Llanero Solitito, que venían sí bien ideologizados, y en las plazas públicas hablábamos de cómo pues era importante, pues, ¿no? El acceso a la educación, como ahí sí había una visión ideológica fuerte de la lucha de clases, y cómo era la única oportunidad que teníamos los jodidos de poder salir adelante. Y empezamos a tener mayor respaldo popular. Sin embargo, pues bueno, había un control político muy fuerte en la época. Imagínate, de los 33, no sé si había más diputados, o el Congreso que tenía la misma conformación, o eran un poquito menos, pero solamente había un diputado opositor de 1991, que era Juvencio Torres Ávila, por el PRD. Era el primer diputado que tenía el PRD. Y los demás, Alma Bukovich de Weiss, otro diputado de por allá de Obregón, todos los diputados del PAN votaron junto con el PRI. O sea, es decir, fue una visión muy fuerte la narrativa de los medios de comunicación en aquella época. Todos, era para la desacreditación, ¿no? Y después de eso decidimos, cuando se nos empezaba a cerrar el cerco, las posibilidades, que ya no veíamos eco, demandábamos un congreso universitario. Fuimos evolucionando. Primero era la derogación de la ley, ¿no? Consignas universitarias en las marchas fabulosas, ¿no? Me recuerdo de
de muchas de ellas, pues, ¿no? A esos mirones les faltan pantalones. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos estudiantes exigiendo educación. Un proceso ahí de ideologización. Ahí sí empieza, pues ya, pues una demanda porque hubiera realmente una apertura. Los sindicatos muy fuertes, exigiendo con apoyo internacional. Llegó a convertirse, Luis Alberto, en un movimiento de envergadura nacional con algunos apoyos importantes internacionales. Es así como el CEU de la UNAM, el histórico CEU de la UNAM, que en el 87 había tenido una participación estudiantil, empiezan a acercarse y vienen y nos proponen la famosa marcha del desierto al Zócalo. Se van marchando de aquí, de Hermosillo hasta la Ciudad de México. ¿Esa es la marcha histórica? Es una marcha que no tiene precedentes por la distancia, ¿no? Yo creo que es la marcha política más larga que ha habido, que en este proceso ya de organización, el Comité Estudiantil de la Universidad de Sonora se adhiere al conjunto de federaciones de estudiantes del país, ya a estas alturas, a 6 meses de la movilización y de todo lo que estaba pasando acá en Sonora. A lo lejos, pues, del país, tan lejos a veces que estamos, empiezan los reflectores, empiezan medios nacionales como La Jornada, como Proceso, y algunos otros que nos empiezan a abrir espacios. Se empieza a brincar, perdón, un cerco informativo que le mete presión, y entonces ahí decidimos hacer una marcha nacional. Ya se empezaba a anunciar la reforma al artículo 3º constitucional. Se decía pues que Sonora había sido el conejillo de Indias, se habían adelantado en esta reforma a la constitución política del Estado, donde quitan un párrafo que decía que la gratuidad de la educación se garantizaba desde el nivel básico hasta nivel profesional. Le quitan ese párrafo para poder dar apertura a las cuotas. Era una orden de Carlos Salinas. Todo eso. Fundamentalmente de Carlos Salinas, pues, que acataba todas las políticas del Fondo Monetario Internacional, que vinieron expertos del Fondo Monetario Internacional. Vino gente, Luis Alberto, en aquella época, en la cobertura que ellos le daban a validar este proceso, ¿no? Esta decisión que habían tomado. Actores del Fondo Monetario Internacional, no recuerdo nombres, pero venían aquí a explicar las bondades y a conferencias en las universidades, a querer decir esto es lo que debe de imperar. Y pues hacemos una movilización de enorme envergadura, donde paso a paso, durante 3 meses, kilómetro a kilómetro, Luis Alberto, caminamos salimos de la Plaza Emiliana Subeldía de la Universidad de Sonora a finales de mayo de 1991, 91-92, y culmina con la famosa marcha del desierto al Zócalo. Y de ahí, ¿cuántos esos 3 meses? ¿Sería 92? Porque el 91 varias anécdotas. Sí, el 92. Sí, porque el 91 llega. 91, estamos hablando de mayo del 92, donde unos 150, 160 estudiantes, todos de diferentes carreras, iniciamos pues una marcha que tenía la siguiente característica, Luis Alberto. Caminábamos alrededor de 60 kilómetros diarios, caminábamos de las 5 a las 9 de la mañana y de las 5 a las 9 de la noche. Y pues íbamos acompañados de camiones, de víveres que nos transportaban, por decirte, caminábamos la primera noche del kilómetro 0, por decirlo de nosotros, al kilómetro 13. Y entonces nos íbamos a dormir a una plaza pública de la ciudad que seguía, nos subíamos en camión, íbamos y dormíamos en las plazas públicas, hacíamos mítines en la mayoría de las ciudades y luego nos regresábamos al punto de partida que habíamos dejado a las 9 de la mañana. Era exhaustivo, era una cosa impresionante de agotamiento. Así se la llevaron. ¿Cuánto duraron? Fueron 3 meses. 3 meses. Estamos hablando de más de 1000 y feria de kilómetros, Luis Alberto. 3 meses para llegar a la Ciudad de México. Pasando por penurias de toda naturaleza. Imagínate la inseguridad que representaba el ir por la carretera, ¿no? ¿Cuántos iban? ¿150 dices? Era más o menos un núcleo de 150. Había veces que íbamos marchando 30, 40. Yo creo que la base de los líderes, entre los que
Con orgullo me puedo decir que me cuento, fuimos muy poquitos los que nos aventamos prácticamente toda la marcha. Había relevos, ¿no? Iban, venían, y bueno, en cada comunidad la gente nos demostraba su solidaridad, porque íbamos concientizándolos de lo que significaba. Ya se había popularizado entonces, ya se había efectivamente posicionado el tema. Y gracias a eso, pues, que pasamos, que nos arropan la Federación de Estudiantes de la Universidad de Sinaloa, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Nayarit, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guadalajara, los estudiantes de Michoacán, y terminamos en una concentración en el Zócalo de más de 40,000 almas. Cuando nosotros llegamos se hace una movilización de la magnitud que pues hace que el presidente de la República nos abra un espacio. Fíjate quiénes eran los negociadores de aquella época. Era el regente de la Ciudad de México, era Manuel Camacho, y su segundo de a bordo, su secretario, era Marcelo Ebrard, ¿no? Enemigos políticos de la época de Mario Fabio Beltrones. Bueno, pues a ellos los pone el presidente para que pues abra un proceso de negociación, de conciliación con nosotros. ¿Y a quién crees que nos encontramos como compañero de Zócalo en un movimiento también por la democracia? Ahí en el Zócalo. En el Zócalo. Protestando. En 1992. ¿Protestando a quién? Protestando. Andrés Manuel López Obrador. Ándale. En ese entonces, sin saber quién se iba a convertir después, ese señor que lo he seguido toda mi vida, que lo he apoyado y he respaldado en todas las causas del presidente, pues ahí estaba con su éxodo por la democracia, porque venía del fraude electoral que le habían hecho en la elección de Tabasco. Así es. Y ahí estaban apostados en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues entonces ahí logramos, a través del regente Manuel Camacho Solís y del entonces secretario jurídico de gobierno, no sé exactamente qué era el puesto que tenía Marcelo Ebrard, que logramos una negociación con él. ¿Y cuál era el acuerdo al final de cuentas? ¿Con él o con Carlos Salinas? Ya no. Con Carlos Salinas de Gortari. Me tocó estar en Los Pinos ahí con el presidente en una ocasión. La segunda ocasión pues ya fue otra comisión. Me tocó ser vocero durante mucho tiempo en la marcha del movimiento. Y bueno, pues ya desde entonces yo creo ahí tiraba, aunque fue más mi participación política la que he tenido, pero ya había ahí como que una visión de estar en los medios, ¿no? Entonces, ¿qué siguió después de ahí? Años. ¿Qué siguió? Realmente siguió una inacción política. Fue difícil. Ya después de la movilización, que era muy desgastante, ya lo que queríamos nosotros era terminar nuestra carrera, ¿no? Pero te estoy hablando que de ese proceso de los 3 meses, Luis Alberto, con 1000 anécdotas de las que te puedo recordar ahorita al rato me regreso, pero conseguimos en aquel entonces que se hiciera un congreso universitario, una exigencia muy parecida a la que están haciendo ahorita los universitarios. Por eso la importancia del contexto de lo que se vivió ahora, y estamos a 30 años de una exigencia de la misma naturaleza, que puedan ser los universitarios, no en el marco de una malentendida autonomía, porque tiene que involucrarse hoy la sociedad civil. O sea, hay muchos actores ahora que tienen que opinar y participar, pero exigíamos eso para poder reformar la ley.